Primero, que no solo fue el Tratado Chamorro-Bryan y esta concesión las que se han otorgado con ocasión del canal. En 1849 se otorgó formalmente la primera concesión. Se firmó un acuerdo entre el gobierno, y aquí una semejanza con la concesión actual, con una empresa privada norteamericana. Casi todas las otras concesiones o tratados fueron con estados, y particularmente con Estados Unidos, pero la primera fue con una empresa norteamericana que formalmente era encabezada por un señor White, pero que en términos prácticos era la sociedad que recibió la concesión, propiedad mayoritaria de un personaje de la historia mundial, Cornelius Vanderbilt. Vanderbilt ha sido uno de los exponentes del capitalismo dinámico, empresarial norteamericano, y logró fundar un imperio económico en Estados Unidos. Entonces, ¿por qué destaco esto? Por tres razones. Lo primero, por la semejanza de algunas de las cláusulas del Tratado de 1849 con las cláusulas del Acuerdo de Ortega con Jim. Después podría leerle algunas que llaman la atención por lo parecido de esas cláusulas. Lo segundo, por lo que hizo Vanderbilt con esa concesión. Más allá de la implicación que tuvo con el tema de la guerra nacional, les voy a leer dos párrafos. Dice, de un texto de historia: poco antes de iniciar el proyecto del canal de Nicaragua en 1849, tras décadas de continuas labores en el vecindario del puerto de Nueva York, el capital de Vanderbilt asciende a $1.200.000. Ese era el capital que tenía en 1849. De ahí en adelante, defraudando a Nicaragua y manipulando las acciones de la Compañía del Canal y la Compañía Accesoria del Tránsito en Wall Street, en 4 escasos años lo multiplica por 10 a $11 millones en 1853. Bueno, ya había bolsa en Nueva York, ya había especulaciones con las acciones. Entonces, él antes de la concesión tenía un capital de $1.200.000. En 4 años lo multiplicó a $11 millones de aquella época, y lo hace con una inversión inicial mínima en el proyecto del canal. El otro párrafo dice: Vanderbilt y sus socios aprovechan el éxito inicial de la empresa para sacar enormes ganancias manipulando la compraventa de las acciones en Wall Street. Aparentando estar a punto de construir el canal, emiten y se reparten 192 acciones preferentes de los derechos del canal de Nicaragua y las venden en bolsa a precios que se inflan hasta llegar a $3.700 por acción, antes que explote la quimera a fines de 1852. Al mismo tiempo emiten y se reparten 40.000 acciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hace 160 años, con solo la concesión y la creación de una sociedad, haciendo operaciones financieras en la bolsa, este personaje y sus socios lograron
multiplicar por 10 su capital y construir todo un imperio económico a partir de una quimera, porque ese globo solo duró 4 años, explotó y después anduvieron matándose y persiguiéndose unos con otros. Entonces, la segunda referencia en la historia que quería hacerles es que hubo, después de ese, de 1849, otros acuerdos entre Estados Unidos e Inglaterra, el Clayton-Balwer, que nosotros sí lo hemos oído, el Kaas-Irizarry, el Zavala-Frelinghuysen y, oh sorpresa, estos no son todos, el Tratado Sánchez-Merry en Mera, 1901, gobierno de Zelaya, y, oh sorpresa, el tratado que firmó Zelaya era más entreguista que el tratado Chamorro-Bryan y no entró en vigencia porque los gringos no lo ratificaron. Es decir, lo que son las cuestiones de la historia. Zelaya pasa como un gran nacionalista, Chamorro como un vendepatria, y es por un accidente, porque los gringos no firmaron el tratado que firmó Zelaya en 1901. La República de Nicaragua conviene arrendar a perpetuidad a los Estados Unidos el derecho de construir, poseer y explotar un canal para buques a través del territorio nacional, dice el artículo 1. La concesión hecha a los Estados Unidos en el artículo precedente, miren lo que es la historia, incluye el derecho de construir, poseer y explotar dentro de la zona arrendada los ferrocarriles y telégrafos construidos por ellos y de levantar los edificios, talleres y otras obras que puedan ser útiles en la construcción y explotación del canal. Cuando el distrito del canal esté establecido, el gobierno de los Estados Unidos proveerá al gobierno de Nicaragua de un mapa en que aparezcan los expresados límites demarcados por este protocolo de convención y como consecuencia los derechos de entrada, ocupación y uso de terreno y aguas comprendidas en ese distrito se considerarán concedidos en arrendamiento perpetuo a los Estados Unidos para la construcción del canal. Esto es lo que firmó Zelaya, para que también, como nos dibujan siempre, pajaritos en el aire, y fueron los gringos los que no ratificaron por una circunstancia política interna a los gringos. Lo último, la última referencia histórica es que la Constitución de 1911 establecía que ningún tratado que se opusiera a la Constitución y que enajenara la soberanía o el territorio nacional se consideraba válido. La Constitución de 1911. Y el Tratado de Chamorro-Bryan se firmó en 1914. Entonces, parte de la acusación que hicieron los liberales a los conservadores fue que el Tratado de Chamorro-Bryan era inconstitucional y lo acusaron de vendepatria, etcétera, etcétera. Y resulta de que Moncada le mandó a pedir auxilio a los gringos para que lo apoyaran a reformar la Constitución de Nicaragua para meter en la reforma la constitucionalización del Tratado de Chamorro-Bryan. Y finalmente Somoza en 1939 metió en la Constitución la legitimación, llamémosle así, del Tratado Chamorro-Bryan, es decir, los liberales. ¿Por qué traigo esto a colación? Los 3 puntos, ¿verdad? Porque uno de los compromisos contraídos en este acuerdo es hacer una reforma a la Constitución para meter en la Constitución la renuncia a la soberanía. Es decir, le narro los 3 episodios porque tienen que ver directamente con el presente. Ahora,
voy a retomar en algún punto lo anterior. ¿Cuáles son los elementos centrales de esta concesión? Lo primero, y lo hablábamos con María y su hijo en el almuerzo, es que esta concesión tiene una ley que son 25 artículos. Aunque ya la ley es lo suficientemente elocuente como para caracterizar el entreguismo de su contenido, tiene un anexo que se llama Acuerdo Marco de Concesión y Aplicación e Implementación, que tiene la sigla MCA, que es como las páginas de los contratos de seguro, de letra pequeña, y son 120 páginas. Entonces está en una letra difícil porque es chiquita, 120 páginas, y en un lenguaje bastante difícil. Entonces es muy difícil leerlo. Y cuando estaba buscando yo el texto definitivo de la ley, me encontré que no aparece el anexo. Es decir, donde están probablemente parte de las cláusulas más onerosas, no aparece el anexo. Entonces, por eso la mayor parte de la gente se refiere a la ley y no al anexo. Por eso casi nadie habla de la reforma constitucional, porque eso no está en la ley, sino que en el anexo. Y el anexo, por definición de la ley, forma parte de la misma. Entonces, primero, ¿a quién se otorga la concesión? Se le otorga a una empresa privada que se llama HKND, que en la misma ley, es innecesario que lo pusieran, no sé por qué lo pusieron, le ponen que constituida según las leyes de la isla Caimán, y que es indirectamente dueña del 100% de las acciones del inversionista. Es decir, es una empresa constituida en Gran Caimán. ¿Por qué? Si Gran Caimán es conocido internacionalmente como uno de los paraísos fiscales para lavar dinero, para hacer depósito en cuentas fraudulentas, etc. ¿Por qué lo fueron a constituir allá? Es la primera pregunta. Después, ¿quiénes son los socios? Segundo, ¿en qué consiste la concesión? Ya sabemos a quién, ahora, ¿qué le conceden? Le conceden desde el diseño, la ingeniería, la financiación, la construcción, la propiedad, la posesión, la operación, el mantenimiento y la administración de un posible canal acuático. Pero además, esa misma concesión se aplica a lo que ellos llaman subproyectos, que incluyen un puerto en el Caribe, un puerto en el Pacífico, un oleoducto, un canal seco, ferrocarril, una zona de libre comercio y un aeropuerto internacional. Ese es el complejo que está contenido en la concesión por 100 años, porque esto de que son 50 y 50 realmente es una patraña, ¿verdad? Como cuando en los supermercados le ponen a 9.95 la libra de tal cosa para que uno no piense que son 10 pesos. Son 100 años, 50 y los otros 50 a discreción del inversionista. Esa concesión tiene una característica, que es una concesión exclusiva. ¿Y qué significa la exclusividad? Por ejemplo, eso no está en la ley, está en el anexo. Exclusividad significa que ni el gobierno, ni ninguna otra entidad gubernamental, ni ninguna persona actuando por cuenta propia, es decir, ninguno de nosotros, deberá solicitar, iniciar
responder o fomentar la presentación de cualquier propuesta u oferta de cualquier otra persona o entidad relacionada con cualquier subproyecto o cualquier proyecto nuevo, comparable, similar a cualquier parte del mismo. Es decir, pero además agrega que no se puede ni iniciar, ni continuar, ni participar en discusiones, negociaciones o acuerdos con cualquier persona o entidad con respecto a cualquiera de los asuntos anteriores. Es decir, técnicamente no tenemos que hablar del canal, ni de, ahora que se aprobó la ley, ni de alternativas, ni de propuestas, ni nada por el estilo. Eso es lo que definen como exclusividad. Lo que habría que preguntar es cuál es la consecuencia si uno lo hace. Si un grupo, si constituimos una sociedad nosotros como organización privada y entramos en negociaciones con una empresa rusa para un ferrocarril o para lo que fuera, ¿ya? Pero aquí dice ni siquiera iniciar conversaciones. Si se establece un delito, ya estaríamos... Sí, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la consecuencia? Entonces, ¿cuáles son los límites de la concesión? Ya vimos a quién, ya vimos por cuánto tiempo, ya vimos para qué, ya vimos en qué consiste la exclusividad. ¿Cuáles son los límites? No hay límite, porque se otorga al concesionario, en este caso a esta empresa del chino, el derecho de ceder, novar, transferir o grabar cualquiera de los derechos que ellos tienen sobre cualquiera de los subproyectos. Es decir, el chino recibió la concesión, pero además tiene el derecho de conceder partes de esa concesión a quien quieran, sin ninguna limitación. Puede hipotecar, prendar, otorgar cualquier tipo de garantía alrededor de los derechos que tiene. Bueno, esto es lo que reciben. Ahora, ¿a qué se comprometen? Primero, no aplicarán sanciones administrativas ni económicas de ninguna entidad gubernamental, ni el inversionista, ni a ninguna parte del subproyecto estarán sujetos a las acciones civiles como resultado del incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el inversionista. Es decir, bueno, después, ni civiles, ni económicas, ni administrativas, ni penales, aún por el incumplimiento de los compromisos. No es porque causaron daño o perjuicio, sino de que incumplieron y no hay posibilidades de aplicarle ningún tipo de medida. Será inaplicable al proyecto cualquier ley, código o decreto que tenga fuerza de ley, así como cualquier reglamento, decreto, ordenanza o resolución emitida por cualquier entidad gubernamental. Y aquí dice entidad gubernamental. ¿Qué entidad gubernamental? No lo dice en la ley. Sabemos que para nosotros gobierno es el poder ejecutivo. En el anexo define como entidad gubernamental todo el Estado, incluyendo la Asamblea Nacional. Es decir, la Asamblea Nacional no tiene facultades, no aparece en la ley, les repito, sino que aparece en ese anexo que lo esconden, pues. Y aquí probablemente la parte más grosera de esto, que es lo que se llama la renuncia a la inmunidad soberana. ¿Qué es la inmunidad soberana? Es el derecho que tiene un Estado de invocar su carácter de Estado para no ser demandado o juzgado por otro Estado
en relaciones comerciales normales, pues cuando son actos de guerra o de coerción política es otra cosa, pero aquí se supone que por la igualdad soberana de los estados, yo no puedo como estado ser juzgado por otro, y por eso en derecho internacional existe esto que se llama inmunidad soberana. Con solo argumentarlo ya no me pueden demandar. Entonces, aquí dice, y es increíble, es literal lo que voy a leer, ¿verdad? No es que yo estoy diciendo para que no haya duda, se lo voy a leer. No, les voy a leer lo que dice. Ve, para que no haya duda, así dice, para que no haya duda, la renuncia irrevocable e incondicional en esta cláusula incluye una renuncia a cualquier derecho de reclamo e inmunidad soberana en relación con el reconocimiento, aplicación o ejecución de cualquier decisión judicial, orden o laudo arbitral, ya sea provisional o final. Y segundo, la exención se aplica por igual a todas las órdenes para la concesión de medidas provisionales o cautelares. Es decir, la renuncia de la inmunidad soberana no es cuando va a ejecutarse una sentencia que fue desfavorable al Estado, sino antes. A priori, Las medidas cautelares o precautelares no podés. Y esto tiene que ver con el tema de la renuncia, y me parece que nosotros que estamos en contacto con gente y con los medios, a mí me parece que en esto nosotros tenemos que meterle el mono a la gente, no un mono ficticio, sino que un mono real, ¿verdad? Porque la renuncia a la inmunidad soberana aquí incluye la renuncia del Banco Central a alegar la inmunidad soberana de sus activos y de las reservas internacionales. Y la vez pasada compartía con Azalia y con Sofía que nosotros tenemos que remachar esto. ¿Qué son las reservas internacionales? Las reservas internacionales es los ahorritos que le quedan al Banco Central como resultado de los saldos con las transacciones internacionales. ¿Qué es lo que va a las reservas? Los créditos que se reciben, las donaciones que se reciben, el producto de las exportaciones, las remesas familiares. ¿Y qué es lo que se resta? Las importaciones, los pagos a la deuda. Ahí queda un saldito, pues. Esas son las reservas internacionales. Pero aquí son parte de las reservas internacionales también los fondos de lo que se llama el Fondo de Garantía de Depósitos. Cuando quebraron los bancos, para evitar estar castigando a los depositantes, se estableció un fondo de garantía de depósitos para todos aquellos que tuvieran de $10,000 o menos ante la posible quiebra de un banco. Entonces, los fondos que están allí, que son los que garantizan los depósitos de los $500 o $100 que tenemos, son parte de las reservas internacionales. Y son parte de las reservas internacionales también lo que le llaman el encaje legal o el encaje bancario. ¿Qué es el encaje legal o el encaje bancario? Por cuestiones de política monetaria, para expandir o contraer la circulación de dinero, uno de los instrumentos que utiliza el Banco Central son el encaje legal. ¿Qué es el encaje? ¿Cuánto tienen bancos depositados en sus cuentas en dólares? $1,000 millones. Bueno, entonces el encaje legal es 20%, pásenme $200 millones a mis cuentas, que están bajo mi responsabilidad. Entonces ese encaje legal varía si estira o encoge, y ha estado variando entre 16% y 20%. Entonces, pongámosle 20, pues. Si es el 20%, quiere decir que el 20% de los depósitos del sistema financiero nacional, los $100, los $500,
forman parte de las reservas internacionales. O sea que le sacan los reales a uno en la bolsa. ¿Y cuál es el problema relacionándolo con el anterior? Que si estos personajes, por ejemplo, el chino, y agarran en serio, por ejemplo, el oleoducto, pues, o el ferrocarril, o alguna de las partes, pues, que no sea, y se lo conceden a unos colombianos, a unos malandrines panameños, o a cualquier grupo de esos de especuladores internacionales, y de ahí te hacen una retención de las reservas porque le hicieron un mate, como estos se las dan de matones, piensan que como son matones aquí pueden ser matones internacionalmente, y entonces hacen una retención de los fondos del banco que están depositados en cuentas en el exterior. Hasta ahí llegó la estabilidad económica de este país. Esta cláusula realmente es absolutamente irresponsable, totalmente irresponsable. Lo otro es sobre ya el otro tema que concierne a la gente más directamente, que es el tema de la propiedad. De acuerdo con esta ley, a discreción del concesionario, se establecen cuáles son las propiedades expropiables, valga la redundancia. Y esto no es que solamente la ruta del canal, sino que cualquier propiedad que sea útil a juicio. Es decir, si consideran que necesitan hacer una presa hidroeléctrica en cualquier parte para alimentar de energía la operación del canal, pues esas propiedades son afectables, aunque no pasen por la ruta del canal. Sí. Ahora que estábamos en el foro, quienes estuvimos en el foro, apareció que para mantener el nivel del lago se tiene que hacer una presa o una represa en el río San Juan para contener el desagüe. Bueno, pues entonces no sería solo la RAAS, sino que el río San Juan. Lo que quiero decir con esto es que todas las propiedades han entrado en una situación de precariedad, porque todo es expropiable. Todo es expropiable, pero además de lo que sea. Entonces, pero es expropiable y ya está establecido el valor de la expropiación. ¿Cuál es el valor de la expropiación? El valor catastral, no el valor de mercado. Ya sabemos que el valor catastral normalmente es menor que el valor real de la propiedad, y solo admiten el valor de mercado cuando es menor que el valor catastral. Entonces, lo máximo que te pueden dar es el valor catastral. Si pueden, te clavan con el valor de mercado y no hay derecho a reclamo más que por el monto de la indemnización, y la indemnización ya está fijada. Entonces, a mí me parece que al hablar del canal, este es el otro tema que hay que insistirle a la gente, porque muchos piensan, bueno, la soberanía, esa es una cuestión genérica. No, la soberanía tiene que ver con tu derecho a tener tu propiedad. La Pero eso implica que automáticamente toda la población pasa a ser vasalla. Toda la población pasa a estar en manos de cualquier decisión que tomen los concesionarios, sea el chino, o si es una autoconcesión por la mampuesta del chino, que estos personajes realmente se han servido no con la cuchara grande, sino que agarraron la olla completa, pues. De los chinameros. Entonces,